Espero que se encuentren súper bien. Estábamos aquí esperando los 5 minutitos que nos dijeron para que terminaran de ingresar los y las compañeras del grupo. Cuéntenme cómo me les ha ido, a quién le gustaría hacer un mini resumencito de lo que vimos en la sesión anterior. ¿Quién nos quisiera compartir en sus palabras qué recuerda que vimos la sesión anterior para que comencemos con la actividad del día de hoy? Cómo me les fue haciendo el cuestionario también. Veo que ya la mayoría lo hicieron, faltan algunas personas. A ver, ¿quién nos quiere compartir? No voy a empezar hasta que alguien hable, así que les conviene, chicos, porque hoy vamos a tener una clase conversadita, donde entre todos y todas construyamos el saber. A ver, entonces, si no lo hacen al azar, vamos a preguntar. ¿A quién veo por acá de primerito? Luis Torres. No sé si estás conectadito con audio hoy. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carmen? Gusto escucharte a todos. Buenas noches. ¿Nos quieres hacer un resumencito, mi Luis, de lo que vimos la sesión anterior? ¿Me escuchan bien ahí? Por Claro, favor. sí, sí te escucho con claridad. Perfecto. Bueno, la clase pasada fue una introducción a lo que inicialmente nos compete, ¿no? Que es el tema de las parejas. Y hablamos un poquito también de la sexualidad de las parejas, recuerden, en relación a cómo se dan en parejas, en parejas separadas, en que están aisladas, los motivos de consulta más recurrentes. Nos avispó, creo, a la gran mayoría, creo que nos amplió la visión, ¿no? Referente a los temas de motivo de consulta, Ok. desde los problemas de pareja comunes hasta el tema de intenciones, creo que hablamos, que es el final de la sesión. Ah, Y, y creo que quedó en claro que hay más de un motivo de consulta posible para las parejas, que tenemos que ujú. tener un poquito la, la mente aperturada para poder reflexionar sus necesidades y poder orientarse, ¿no? Perfecto. ¿Y qué aprendizaje significativo tuviste tú de la sesión, Mil? ¿Qué Creo te que lo quedó que más para me llamó la ti, para la atención, vida? ajá, creo que lo que más me llamó la atención fue entender desde mi perspectiva, lo más alto que me puedo haber llevado es la diversidad de motivos de consulta que a veces no pasan o por lo contrario, pasan por nosotros Ajá. y nos cuesta el poder identificarlo y nos centramos un poco más en otros aspectos, ¿no? Del tema de consulta como Ok. un psicoterapeuta para poder brindar, creo yo, un buen soporte a los pacientes o clientes. Pues no solamente reflexionar, pues, sino en el camino ir encauzándolos a qué es lo que realmente necesitan para poder mejorar su situación actual. Como la responsabilidad que tenemos de alguna manera de conocer cuáles son esos motivos de consulta y de hasta qué punto estamos con la formación suficiente para poderlos abordar, ¿no? Conocer todo lo que existe y ponernos la manito en el corazón de si tenemos el conocimiento para abordarlos adecuadamente. Ujú. Sí, justamente creo que es lo que resume todo lo que he dicho. Perfecto, pues evidentemente en estas 8 clasecitas no vamos a poder abordarlos todos, pero que salgamos con herramientas para hacer una buena intervención, poder construir un buen diagnóstico y en caso de ser necesario, pues referir a nuestros pacientes a alguien que sepamos trabaje el tema a profundidad, si no es nuestro campo de acción, que también es un acto responsable, ¿no? Muy bien. Cuénteme cómo me les fue con el trabajo. A ver, yo veo de los que ya me mandaron el trabajo súper juiciosos. Abdala, ¿cómo te sentiste haciendo el trabajo? ¿Crees que te fue fácil? ¿Fue importante hacerlo o no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Desde México, juicioso. saludos. Sí, tuve que leer un poquito más para ampliar conocimientos y ordenar las ideas, porque sí había mucha información
y a veces sí costaba un poquito de trabajo dónde ubicarla. Ok, Pero sí, me fue fácil. Creo que puso los conceptos básicos de cada punto. perfecto. Y mira que te queda ahí en el cuadrito que hiciste ya un resumen de toda la sesión. No es sino retomarlo y como lo hiciste tú, te genera un aprendizaje significativo. De alguna manera te invita como a que retomes el tema, organices los conceptos a tu manera. Hay gente que lo hizo a colores, hay gente que lo hizo a mano, hay gente que utilizó un programa para hacer mapas y redes de internet, pero más allá de eso es que cuando nosotros mismos hacemos la construcción de ese resumen, también de alguna manera nos queda ese aprendizaje significativo. Excelente, hicieron unos trabajos muy lindos. La invitación es a aquellas personas que todavía no han mandado su trabajo a que lo envíen. No se dejen coger ventaja, después ya hacerlos todos se vuelve muy tedioso. Y también para aquellas personas que faltan por llenar el cuestionario, que es una bonita manera de que se autoevalúen cómo están en conocimientos básicos que a lo largo del diplomado vamos a ir resolviendo. Yo creo que sin más preámbulos y porque el tema de hoy es muy interesante, muy importante, muy apasionante, vámonos de una vez al trabajo que nos compete. Y si les voy a pedir, me colaboren cuando les pida que me colaboren con la lectura, porque he estado un poquito malita de la garganta y sería de gran ayuda para mí que me colaboren con algunas lecturas y que hagamos una construcción en conjunto para que ese aprendizaje sea más significativo, que no se convierta como en un monólogo solito. Hoy vamos a ver un tema muy importante en sexualidad, un tema muy importante en el abordaje de nuestros pacientes y es cómo vamos a hacer la evaluación y el diagnóstico específicamente en sexología clínica. Pero no me puedo desligar de que al hablar de evaluación y diagnóstico sea una evaluación o un diagnóstico diferente al que, perdón un momentico que estoy leyendo un mensajito que nos escribieron por acá. Ay, claro que sí, Gabriel. Gabriel, te voy a pedir el favor que nos informes si estás en el grupo del WhatsApp. Se hizo un grupo de WhatsApp para los integrantes de estos de estas 8 clases, en donde estamos mandando toda la información de las clases, lo que hemos visto, de dónde queda la tareita y el link del cuestionario que hay que llenar. Igual te lo volvemos a mandar. eh, Conéctate con tus compañeritos para que lo puedas tener y si te es difícil, te pones en contacto conmigo, que con mucho gusto yo te lo envío. ¿Qué ¿Listo? tal? Buenas noches. Vale. Un gran favor. ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Me puede pasar el link del grupo para agregarme, por favor? Ay, claro, yo Ujú. creo que este grupo lo hizo, ya te voy a decir qué Si compañerita, fuera tan no, no, amable, no, disculpen también por la interrupción. no, no te preocupes, no te preocupes. Si quieres, ahorita terminando la clase, te digo quién es la persona que, o si nos escriben por acá ustedes, la persona que quedó como administradora del grupo, para que por favor te pueda agregar y te podamos enviar, por supuesto, las actividades que vamos a hacer. Si te queda alguna duda, alguna pregunta, no te queda claro sobre qué hay que hacer, con No, todo el gusto te puedes comunicar conmigo por el interno y yo te la aclaro. gracias, quedo atento entonces. Bueno, muy bien. Bueno, entonces les estaba diciendo que la evaluación y el diagnóstico en sexología no es tan distinto a la evaluación y el diagnóstico que se hace en psicología, que se hace en medicina, que se hace en psiquiatría, porque de todas maneras hay que hacer un análisis a profundidad de un motivo de consulta, unos signos y síntomas, una serie de preguntas que nos vayan encauzando para llegar a un buen diagnóstico. Pero sí hay una serie de cositas adicionales que tenemos que evaluar y que generan que a nivel de sexología clínica, ustedes saben que sexología clínica involucra la parte psicológica y la parte médica, entonces integra estos dos saberes. Cuando nosotros hacemos la maestría en sexología clínica, a los médicos nos hacen mucho, mucho, mucho énfasis en toda la parte psicológica, cómo aprender a hacer una evaluación psicológica. Y a los psicólogos les hacen mucho énfasis en cómo hacer una valoración médica. La gran diferencia, entendiendo que esto no nos hace mejores a los unos o a los otros, pero la gran diferencia sí es que los psicólogos
no pueden tocar al paciente, no pueden hacerle un examen físico, no pueden hacerle un tacto, no pueden hacerle un procedimiento médico, no pueden ordenar fórmulas, no pueden ordenar medicamentos, no pueden hacer procedimientos quirúrgicos. Digamos que es la gran diferencia, pero unos u otros sí podemos hacer una evaluación y un diagnóstico clínico en sexología que nos encamine a poder darle un adecuado tratamiento a nuestros pacientes. Entonces me pareció interesante comenzar esta sesión aclarando qué significa hacer una evaluación diagnóstica en sexología clínica y en general. Entonces, pues Gabriel, ya que sé que tienes tu micrófono a la mano, ¿me podrías colaborar leyéndonos el significado de lo que es la evaluación diagnóstica en sexología clínica? Por supuesto. Ujú. La evaluación diagnóstica es el proceso en el cual se elabora una hipótesis clínica, se diseñan y se aplican los instrumentos. Asimismo, se hacen exámenes clínicos, se procesa la información obtenida y se determina cuáles son los problemas que presentan nuestros consultantes. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. ¿Qué te llama la atención de esta definición? ¿Cómo la pondrías en tus palabras? ¿Es importante hacerla o no? Bueno, sobre todo tener en cuenta el sesgo cognitivo propio del cliente, ¿no? No ser tan centrados en el marco teórico, sino justamente contrastar con su contexto, con su marco de referencia, por así decirlo. Ajá. Con su capacidad, mira que están mencionando algo aprovechar y hacer esa evaluación dependiendo de su capacidad cognitiva, de su manera de expresarse, incluso tener en cuenta que la persona puede que tenga muy claro el motivo de consulta y hasta lo que pueda tener, pero como viene con una carga emocional, no es fácil. No es fácil. Yo no sé si a ustedes o les han consultado o son ustedes consultantes por un motivo en sexología clínica, pero en sexología es difícil consultar. Yo a mis pacientes siempre les digo, a todos, al 100%, no es algo que ya se me pasa, lo tengo introyectado en el alma y en el corazón. Primero que les agradezco infinitamente la confianza que me brindan para conocer su intimidad porque sé que no es sencillo uno sentarse ante una persona desconocida a hablar de la intimidad y que nuestra función no es buscar culpables, hacer ningún tipo de señalamiento, que lo que nuestros pacientes están haciendo es buscando una ayuda y que lo que está haciendo es haciendo uso de un derecho que es el derecho a la satisfacción sexual o a la resolución de su problema o a la resolución de su conflicto. Entonces, esa primera cercanía que tú hagas con la persona que te está consultando, donde le puedas dar la tranquilidad suficiente para que pueda expresar lo que está sintiendo, es fundamental para que todo esto que nos leyó Gabriel y que nos concluye en tener también en cuenta ese marco cognitivo del paciente nos permita finalmente llegar a un buen diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de evaluación con una finalidad diagnóstica, vamos a tener en cuenta que en función de lo que el paciente nos esté diciendo, nosotros vamos a construir una serie de hipótesis. La sesión anterior, cuando veíamos motivos de consulta en sexología, decíamos, una persona puede consultarte porque tenga una disfunción eréctil. Y el diagnóstico sería muy sencilla. ¿Por qué vienes, doctora? Porque no tengo erecciones. Si yo me quedo solamente ahí, bueno, una disfunción eréctil y además este señor de pronto ya tiene 70 años, de pronto tiene un problema médico, entonces mandémosle una pastilla y ya. Pero resulta ser que detrás de ese diagnóstico posible yo tengo que hacer una serie de hipótesis. Si será de causa médica, ¿será que hay algún componente emocional que le está generando esa disfunción? ¿Cómo estará la relación de pareja? Y resulta que ese paciente me dice, Doc, es que yo no tengo erecciones porque cuando yo voy a tener relaciones con mi pareja, a ella le duele mucho y a mí me da mucho miedo lastimarla y hacerle un daño. Entonces, por el solo hecho de pensar que ella pueda sentirse mal, yo no soy capaz de responder bien. Y nosotros pensando en mandarle un Viagra, un sildenafilo, un Tadalafilo,
Entonces, ¿nosotros qué hacemos con una persona que diga, tengo una super erección si mi pareja se siente súper mal? Entonces, por eso no es solamente quedarme con lo primero que el paciente dice, sino que sacar la información necesaria para poder construir una serie de hipótesis clínicas que me permitan decir, puede ser esto, estas pueden ser sus posibles causas, en función de las causas, cuál será el mejor diagnóstico, requiero o no instrumentos para hacer ese diagnóstico, requiero exámenes de laboratorio, requiero aplicar alguna prueba psicológica, requiero profundizar en la historia clínica y que cuando ya tengamos toda la información, finalmente sí podamos hacer ese diagnóstico que nos lleve a un excelente tratamiento. Entonces, la invitación grande es entender que cuando hablamos de sexología clínica tenemos una responsabilidad gigante, sobre todo si tenemos una formación específica. Es decir, si yo soy médico y tengo formación en medicina, es probable que no me sienta con muchas habilidades para hacer una intervención sexológica y psicológica, una intervención en crisis. Si de pronto hago la pregunta que tenía que hacer, ¿con qué relacionas tú esta dificultad que estás teniendo? Y la persona nos dice, doctora, con una violación que tuve porque me siento muy frustrada en mi vínculo de pareja y no tengo las herramientas para hacer una adecuada intervención, puedo hacer más un daño que un bien. O hacer la pregunta, ponerme la manito en el corazón y entender que eso sale de mi campo de acción, escuchar con una atención plena, atenta y respetuosa a la persona y poderle decir finalmente, mira, gracias por tu confianza, de verdad que te agradezco mucho que me permitas conocerla. ¿Qué te parece si entonces buscamos un colega, una colega con la que te sientas cómodo o cómoda que nos pueda profundizar en estas otras causas? De mi parte te puedo ofrecer hacerte unos exámenes, descartar causas médicas, darte la tranquilidad de que en realidad no tienes una enfermedad que te lo esté generando y va a ser muy importante que te trates esas otras causas. Así no le hagas una intervención en ese momento, así no vayas a seguir con el paciente, te aseguro que te lo va a agradecer muchísimo. Pero si yo descalifico que me está dando una información que es oro en polvo en información, porque a mí me da miedo preguntar, porque yo no sé qué hacer con esa información, porque hice la pregunta y la persona empieza a llorar y yo, Dios mío, mi paciente, el otro, el que sigue ya está afuera, yo no sé qué hacer y me encarto con el paciente, entonces puedo generar lo que se llama una iatrogenia clínica, un daño que por una mala información o por una mala ayuda, intervención, perdón, que le esté haciendo a mi paciente, pues va a generar más un dolor. Entonces recordemos que la sesión pasada decíamos, no nos las tenemos que saber todas, no. Nosotros no tenemos la obligación de sanar, pero sí tenemos la obligación de que no enfermemos con nuestros prejuicios o nuestro desconocimiento. Entonces, no nos puede dar miedo hacer las preguntas adecuadas para tener varias hipótesis, ver qué necesitamos para un buen diagnóstico y finalmente hacer un buen tratamiento, sino tener el conocimiento que si se sale de mi campo de acción, me permita con la humildad suficiente decir, te voy a referir, te voy a remitir a alguien que pudiera potencializar nuestro trabajo. En nuestro centro, digamos, yo que hice la maestría en sexología clínica, como les digo, a nosotros nos forman como venía con mi formación de medicina, en medicina sexual, psicoterapia y sociología. A los sociólogos los hacen estudiar mucho la parte médica y la parte psicológica, a los educadores, la parte médica, psicológica y social, mejor dicho, tenemos que salir formadas en todas las áreas, reconociendo cuáles tenemos más fuertes y en cuáles podemos buscar la ayuda de un colega. Y lo que sí les puedo asegurar es que cuando los pacientes sienten que genuinamente estás interesado o interesada en una ayuda a esa persona que estás atendiendo y que lo que estás haciendo lo estás haciendo con un interés genuino de corazón y con conocimiento, te lo van a agradecer. Te van a agradecer que le digas esto no es de mi campo de acción, yo te refiero, o si sí lo es, ven, vamos a trabajar tanto en lo médico, porque es importante descartarlo,
Sin embargo, te escucho que hay que hacer énfasis en la parte psicológica por esta circunstancia que estás viviendo con tu pareja. O sería interesante hacer un proceso con tu pareja porque si el dolor que ella siente te está causando angustia a ti, qué rico poder ayudarle a ella que no sienta dolor para que tú no te sientas tan angustiado y ambos se hagan responsables de su respuesta sexual, que entre otras cosas es el tema que vamos a ver la próxima cita, que es uno de los más importantes en sexología. Entonces, esta es la definición de qué es hacer una evaluación diagnóstica. La evaluación que le hagamos a nuestros pacientes exige gracias Dani, me gusta mucho cuando ponen intervenciones así sean por mensajitos o que levanten la manito. Dani nos está diciendo por acá que qué importante es la comunicación en la pareja, es importantísima porque a veces en realidad vienen a nuestra consulta los pacientes muy angustiados y no han podido compartir con su pareja cuál es su sentir, entonces se vuelve fundamental esa comunicación. Entonces, la evaluación en sexología clínica exige por parte de nosotros, que somos los y las profesionales que les estamos atendiendo, tener en cuenta que vamos a hacer una valoración de aquella área en la que nos sintamos muy fortalecidos, pero al mismo tiempo no podemos dejar de conocer que existen otras áreas que también influyen en un motivo de consulta sexológico. Por tal motivo, debemos hacer preguntas relacionadas con el área médica, que vamos a ver a lo largo de esta sesión, preguntas y temas relacionados con el área psicológica, preguntas y temas relacionadas con el área social, con el área sexual propiamente dicha y con el área relacional o vincular, además de todas las preguntas que se relacionen con la dificultad que la persona tiene y la falta de hábito que el paciente tiene para hablar de sexualidad. Esto es importante porque dice la teoría que nuestra responsabilidad como personas que estamos trabajando en el área de la sexología o que tenemos un interés real por evaluarla, somos quienes debemos de preguntar. Si bien es cierto, por ejemplo, en mi caso, yo no les puedo negar, muchos de mis pacientes vienen porque ya fueron al médico, fueron al psicólogo, pasaron donde el bioenergético, asistieron a la angeóloga, hicieron unas terapias de bioenergética, hicieron de todo y finalmente llegan, doctora, necesito que me ayude, yo ya no sé qué más hacer, mi problema es este y por ende de una vez llegan con el tema sexual. Creo que para ninguno de nosotros es un secreto que muchas veces el motivo de consulta sexológico está enmascarado en motivos de consulta no sexológicos. Seguramente, no sé si alguno quisiera comentar algún caso que haya tenido, pero seguramente han tenido casos como, por ejemplo, doctores que yo vengo porque me duele mucho la cabeza, porque tengo como mucha debilidad, como mucho cansancio, quisiera descartar que no tenga un problema médico, hacemos toda la valoración médica y ya cuando se está acabando la cita, ya cuando le decimos, mira, yo te encuentro muy bien, la presión está muy bien, la frecuencia cardíaca, no tienes anemia, hagámonos unos examencitos para ver qué más puede ser, pero es muy probable que, que de pronto pues no sea un componente médico. Ya en ese momento cuando se van a ir, ay, doctor, es que le tenía que contar que es que yo tampoco tengo ganas, no tengo deseo sexual. Y ya con el otro paciente a punto de entrar, entonces sí es importante que nosotros hagamos las preguntas. Cuéntame, Abdala, ¿qué nos quieres compartir? ¿Algún caso clínico que te haya tocado? Y me tocó un caso muy parecido a lo que comenta la diapositiva. Era una paciente femenina como de unos 26 años que acudió a su unidad médica de asistencia para valorar, porque le dolía al momento de tener relaciones. Entonces le pidieron estudios, le dieron medicamentos, todo estaba normal. Cuando llega conmigo, con una simple pregunta fue de, ¿y lubricas bien? Con esa pregunta, prácticamente, entre comillas, terminamos con lo que padeció la paciente.
¿Qué? Es hacer la pregunta adecuada, sin temor, con la empatía, el respeto, el amor en el buen sentido profesional de la paciente, poder decir, es que en realidad yo no lubrico, no me estoy excitando. Voy a ponértelo como, profundicemos un poquito en ese tema que es súper frecuente. Doctor, y me hicieron citología y me hicieron de todo, y el doctor me hacía el tacto y me tomaron muestras y todo normal y que mis hormonas están normales. Y es como, viene el doctor Abdala, le pregunta, oye, ¿tú lubricas? Ella dice que no y empieza a explorar por qué. Y resulta ser que tiene un compañero que tiene una eyaculación precoz, que no hace ningún preámbulo, que le baja los calzoncitos y la penetra rápidamente. Y es como que antes, antes tienes deseo, ¿no? Entonces, eso que pones de ejemplo es pan de cada día. Y ahí es donde la evaluación se vuelve tan importante. Qué rico que como médico yo pregunte cómo está haciendo, por ejemplo, estas áreas. Los médicos ya claramente se lo diagnosticaron, le hicieron exámenes, la revisaron, etcétera. Vámonos a lo psicológico, ¿cómo te sientes con esto? ¿Hace cuánto te está doliendo? ¿Pasó algo en tu vida? ¿Hacemos toda una exploración de sus antecedentes? Nada, Doc. A mí no me violaron, yo no tuve problemas, es la primera vez que me pasa, con mis parejas anteriores no me pasaba. Ah, vámonos a lo social. Y entonces, ¿cómo está tu relación? Ay, Doc, es que nosotros estamos en la casa de mis suegros, con mi suegra durmiendo con nosotros. Y ahí es donde tenemos relaciones sexuales. Ah, pues, hay un componente social o dormimos con los hijos, o cosas tan sencillas y frecuentes como esta. Doc, es que tenemos un perrito y yo no soy capaz de sacarlo del cuarto. Entonces, somos haciendo el amor y el perrito, no, no, no soy capaz, Doc, me desconcentro. Entonces, miren cómo es importante evaluar esto. Ahora, vámonos a lo sexual. ¿Cómo está el erotismo? ¿Cómo están los estímulos sexuales, la seducción? ¿Cuál es la dinámica erótica? Y finalmente a lo relacional. ¿Cómo está el vínculo de pareja? ¿Hay o no hay pareja? ¿En qué circunstancias estamos teniendo los encuentros para realmente que te excites? Por poner un mini ejemplo con este ejemplo que el doctor Abdala nos da. Miren cómo se vuelve de importante hacer un análisis integral para que con una buena evaluación podamos hacer un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento. En muchos casos en sexología, y esto es lo que más se van a encontrar ustedes, de hecho lo vimos con los motivos de consultas anteriores, el diagnóstico entre comillas es súper fácil. O sea, el diagnóstico lo trae la persona en la boca. A veces nos lo dicen en sus palabras, Doc, a mí no se me para, o yo me vengo muy rápido, o yo tengo impotencia, o yo soy muy frígida. Ocasionalmente nos pueden venir con un lenguaje un poquito más técnico. Doc, tengo muy bajito el deseo, no estoy teniendo orgasmos, la calidad de mis erecciones no son tan buenas, pero casi que hacer un diagnóstico ahí no es difícil. Venimos en crisis porque mi pareja me fue infiel. Ah, pues ya, pues qué mal. Ese es el motivo de consulta. Pero ya hoy nos estamos dando cuenta que no me puedo quedar con eso inicial y que es muy importante profundizar para ver detrás de todo lo que tu paciente te está diciendo qué otros aspectos hay enmascarados o que puedan complementar el diagnóstico para hacer un buen tratamiento. Valga la pena recordarles, lo vamos a profundizar en la próxima sesión cuando veamos disfunciones sexuales, que es muy frecuente que nuestros pacientes aún hoy utilicen la palabra impotencia, término que ya no se utiliza, ni tampoco frigidez. Estas dos palabritas están mandadas a recoger hace mucho tiempo. Es la manera como nuestros pacientes nos van a llegar, pero es muy bonito también poder decirles, mira, hoy en día no se le llama impotencia, porque es que cuando tú dices soy impotente es como si lo fueras en todas las cosas de tu vida. De entrada es una palabra que tiene una carga emocional muy grande. Ahora tienes una dificultad para tener o mantener tus erecciones. Hoy en día le llamamos disfunción eréctil. Pero también es importante aclararlo porque hay gente que le llaman impotencia a la falta de deseo o a la falta de orgasmos o a la incapacidad de tener control eyaculatorio. Entonces es importante aclarar para la persona qué significa la palabra impotencia y qué significa la palabra frigidez y poderla poner en términos un poco más técnicos, porque también parte de nuestro proceso terapéutico es dar educación de la sexualidad. Entonces,
explicarles que la palabra impotencia no se utiliza, al igual que frigidez, no somos frígidas, no somos frías. Incluso por mucho tiempo también se decía, no hay mujeres frías sino mal calentadas, cosa que tampoco es 100% cierta. Hay hombres que son muy buenos amantes, pero su compañera no tiene capacidad para orgasmar. Entonces, tratar de amorosa y respetuosamente cambiar un poquito ese discurso que trae el paciente con un lenguaje un poquitito más técnico que a la vez se vuelva educativo, pero que nos permita confrontar, y ya entendemos que en psicología confrontación no es pelear, sino poner a la persona en confrontación con su lenguaje, con su lectura corporal, con su palabra, para que pueda decir, ah, no, doc, eso no fue lo que yo quise decir. Si el paciente te dice, doc, yo vengo porque soy impotente, y tú le dices, ah, escucho que estás teniendo dificultades para tener o mantener una buena erección. Dice, no, 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 mis erecciones son súper buenas, pero yo no estoy siendo capaz de hacer feliz a mi esposa. Ah, entonces tú puedes, con esa confrontación en el sentido terapéutico, permitir que la persona diga, eso es lo que yo quise decir o no, no tiene nada que ver. No interpretemos nosotros lo que el paciente está diciendo porque como se dan cuenta en sexualidad los conceptos son muy amplios. Por ejemplo, ¿qué entendemos por la palabra sexo? Un montonal de cosas. Habrá personas que por la palabra sexo entienden un encuentro erótico. Habrá personas que por la palabra sexo entienden los órganos sexuales externos. Habrá personas que por la palabra sexo creen que nos estamos refiriendo a masculino y femenino. Entonces, la gente entiende tantas cosas por una misma palabra que no vayamos nosotros a cometer el error de que si nos dan una palabra que nosotros creemos entender, imagínense en el caso que les acabo de poner, el señor dice que tiene una impotencia, yo le estoy mandando un tadalafilo porque supongo que me está hablando de una disfunción eréctil y resulta que lo que pasa es que no está siendo capaz de ser un buen compañero sexual con su pareja, entonces no hicimos nada, empeoramos incluso el problema. Entonces, dentro de la evaluación en sexología es muy importante que nos quede completamente claro en realidad qué es lo que nuestro paciente nos ha querido decir. Ya saben que si de lo que estamos hablando me les queda alguna duda, alguna inquietud o quieren hacer alguna intervención, siéntanse con toda la tranquilidad para hacerlo. Jennifer, preciosa, no sé si tienes micrófono y me ayudas a leer un poco esta diapositiva. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Linda. Bueno, a ver, evaluación en sexología clínica. Continuamos con la evaluación debe servir para realizar un diagnóstico etiológico que establezca causas físicas o psicológicas predominantes, conocer los factores favorecedores del motivo de consulta y valorar el tipo de intervención posible, así como la motivación del paciente para el tratamiento. Ujú. Gracias, mi Jenny. Entonces, miren todos los objetivos que tiene una evaluación. Con una adecuada evaluación, que evidentemente también no sé cómo está el sistema de salud allá en Perú, aquí en Colombia tenemos grandes ventajas y algunas dificultades también, y una de ellas es que tenemos 15 minutos para evaluar a nuestros pacientes cuando trabajamos para algunos tipos de instituciones. Yo no soy capaz, yo les confieso que yo no fui capaz de adaptarme a ese sistema. Gracias a Dios, aquí la sexología clínica es particular, no estaba como parte del sistema de salud, lo que hace que yo sí me pueda dar el gusto y el regalo de tener citas de 45 minutos a una hora. Pero la realidad, que tampoco podemos tapar el sol con un dedo, es que a veces tenemos poco tiempo para atender a nuestros pacientes. Y en ese ratito hay que hacer todo, todo, todo lo que les voy a dar en estas 2 horas. Entonces también parte del proceso es desarrollar la experticia, la capacidad de en poco tiempo poder hacer todo esto que les voy a decir. Pero con o sin tiempo, es muy importante entender que de una buena evaluación vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Acordémonos que diagnóstico etiológico quiere decir que cuando nosotros estemos evaluando al paciente, podamos más o menos ir identificando causas.
ir identificando factores de riesgo. Voy a seguir con el ejemplo que nos puso el doctor. Y si a esta chica que dice, Doc, me duele horrible, primero le descartamos estas causas médicas y luego ella dice, ay, sí, doctor, es que yo no estoy lubricando. Y resulta ser que yo le digo, ah, no, échese este lubricante. Y puede que el lubricante sea muy bueno, de muy buena calidad, con muy buena absorción, pero resulta ser que ella es alérgica. O resulta ser que a su pareja no le gusta que usen lubricante. O resulta ser que la razón por la que no lubrica, como ya dijimos, es porque no tiene erotismo con su pareja, pues aunque le mandemos el lubricante, le va a seguir doliendo. Entonces, con las preguntas y la evaluación podemos determinar, esto será de causas físicas. Resulta que me dice, ay, doc, es que yo ya llegué a mi menopausia, a mí me habían dicho que utilizara terapia de reemplazo hormonal, pero yo no quise utilizar esto. Tengo como una capita blanca en la vulva y vamos y la revisamos y tiene una atrofia vaginal impresionante, una atrofia vulvar donde el tejido está completamente expuesto. Antes trata de tener un encuentro sexual en esas condiciones, entonces puedo evaluar lo físico, puedo evaluar cómo está a nivel emocional, puedo evaluar cómo está a nivel de conocimientos y con ello ir determinando cuál es la causa, la etiología de lo que está pasando. También esa evaluación, como nos lo leía Jennifer, nos permite entender o profundizar el motivo de consulta, ver qué podemos hacer para solucionarlo y es importante saber si el paciente está motivado o no para el tratamiento. A veces es frecuente que nuestros pacientes nos consulten y que resulte ser que uno le dice, ¿quieres hacer este proceso? Y la persona dice, no, doctor, yo no quiero. A mí eso no me gusta. Yo hace mucho tiempo quiero terminar el vínculo. Yo lo estoy haciendo acá porque ya él me dijo que si no hacía nada no se iba de la casa, pero yo no quiero hacer este proceso. O vienen en pareja y uno de los dos dice, yo lo estoy haciendo porque para que no digan que yo no quiero, pero yo que tenga ganas, no o ya es demasiado tarde. Doctora, le rogué 10 años que hiciéramos esto, yo ya no quiero. Ya si lo quiere hacer, que lo haga por él o por ella, pero yo ya no quiero. Entonces, es importante porque el éxito del tratamiento no es solo lo que hagamos en el espacio terapéutico, que entre otras cosas, les voy a decir, es solo el 20% del proceso. El verdadero éxito terapéutico es lo que hagamos afuera o lo que nuestros pacientes hagan afuera con la información que recibieron. Si nuestros pacientes no están motivados o motivadas para el tratamiento, es muy probable que el proceso no funcione y es muy frustrante a veces para nosotros como terapeutas estar dando lo mejor y que nada funcione. A veces lo que sucede es que estamos haciendo una excelente intervención con un muy buen diagnóstico en un paciente o en una paciente que no están motivadas para el proceso. Entonces, parte importante de la evaluación es que podamos definir no solamente el motivo, el diagnóstico y cómo tratarlo, sino si nuestros pacientes en realidad están motivados para hacer un proceso. ¿Queda alguna duda, alguna inquietud sobre el concepto de qué es una evaluación? Creo que ahí nos queda un poco claro a todos y todas. Bueno, resulta ser que nosotros en sexología clínica podemos utilizar una serie de instrumentos para hacer esa evaluación. Entre otras cosas, nos podemos apoyar de estos instrumentos, no nos los tenemos que aprender de memoria y no los tenemos que utilizar siempre todos. Habrá circunstancias donde de entrada sabemos que es más médico el asunto, entonces nos metemos por la parte médica, habrá circunstancia que es más psicológica, más social, más vincular. Entonces, no quiere decir que siempre haya que utilizar todos estos instrumentos, porque entre otras cosas también se haría súper largo el proceso diagnóstico, porque para la sola historia clínica sexual que vamos a ver más adelante, si uno la llenara en citas, se podría demorar 3 o 4 citas llenando la sola historia sexual. Y pues también hay que entender que nuestros pacientes consultan con el ánimo de hacer un proceso
pero no quieren hacer un psicoanálisis, pues no se quieren quedar 10 o 12 años resolviendo un problema que probablemente si no se soluciona puede llevar a la ruptura de un vínculo. Entonces, también parte de la experticia que tenemos que tener y de la responsabilidad con el proceso y con nosotros mismos es saber elegir cuál de todos estos instrumentos es el que, dependiendo del motivo de consulta, sea el más adecuado. Sin embargo, habrán algunos motivos de consulta que sí requieren que se apliquen todos. Entonces, esa experticia de alguna manera también se va adquiriendo en la medida en que vayamos atendiendo pacientes. Pero como todos son importantes, tenemos que conocerlos todos e idealmente manejarlos todos. La entrevista inicial es fundamental porque la entrevista inicial es la que te va a permitir hacer ese primer contacto con el paciente. Ahora que estamos utilizando tanto la modalidad virtual como la modalidad presencial, se nos abrió un panorama grandísimo de atención terapéutica. En mi caso, tengo pacientes de muchos países del mundo. Si a mí me preguntan, a mí, Carolina Londoño, probablemente ustedes puede que tengan una opinión distinta, pero a mí se me hacen mucho más complejas las citas virtuales que las citas presenciales. Para mí es súper importante el contactico, recibir al paciente en la recepción, acompañarlo al consultorio, ofrecerle un cafecito, darle un abrazo, tocar amorosamente al paciente un brazo, darle la mano y adicionalmente nos permite tener una atención a la postura que tiene, así está nervioso, así está sudando, así está moviendo el pie, así de pronto se le llenan los ojitos de lagrimitas al tono de la voz, a la cadencia de la voz. Entonces todo eso nos dan elementos para saber cómo acompañar a nuestros pacientes. Hay pacientes que nos dicen, doctora, yo quiero la cita virtual y no quiero prender la cámara. Entonces nos toca hacer un esfuerzo mayor para poder saber qué está pasando al otro lado. Es como en estas clasecitas que todos tienen las camaritas apagadas y uno no sabe quién está prestando atención, quién está comiendo, quién se levantó al baño, quién está atendiendo otras labores, quién está jugando en el celular. Es más difícil en ese sentido porque no hay esa interacción con el otro. Sin embargo, también es interesante porque esto acortó barreras y nos ha permitido acompañar a personas a las que les era más difícil asistir a la presencialidad. Esta entrevista inicial se tiene que hacer con todos los elementos que como terapeutas tenemos que desarrollar. Y por lo menos los mínimos que desde la psicología humanista seguramente quienes de aquí lo sean conocen, que es atención consciente, aceptación incondicional, respeto, empatía, atención física, un entorno que favorezca la entrevista, una buena iluminación, tener los instrumentos a la mano para poder seguir haciendo la evaluación y diagnóstico del paciente, que sea un lugar cálido, que dé tranquilidad, que la persona se sienta que con toda confianza puede hablar y no va a ser escuchada porque la pared es muy delgadita, porque es que doctora, yo aquí le estoy contando a usted que me violaron y resulta ser que yo estoy escuchando al doctor del lado que está hablando con el paciente y están muertos de la risa. Entonces, si no hay ese espacio adecuado, esa entrevista inicial no nos va a dar los frutos que necesitamos. Además, que es el momento que te permite estar en contacto con el paciente y que tu paciente sienta o no, porque a veces no la sienten, la seguridad de poder confiarte tu historia. En esa entrevista inicial podemos empezar a elaborar la historia clínica. Hay dos tipos de historias clínicas en sexología. Está una que se llama la exploración mínima de la sexualidad, que son unas preguntas mínimas que tenemos que hacer como para hacer un análisis rápido y certero para llegar al diagnóstico. Y está la historia clínica sexual propiamente dicha, que es bastante larga, tiene muchos temas de análisis y que es muy importante para poder acompañar al paciente. Si nuestra formación es en medicina e incluso si no lo es, por lo menos hay que hacer una evaluación médica
donde evaluemos todos los antecedentes del paciente, como lo vamos a ver un poquitito más adelante, una evaluación psicológica para saber cómo le está el estado mental de quien está consultando, una evaluación psicosexual para evaluar cuáles son sus antecedentes sexoeróticos, una evaluación social que nos permita determinar el estilo de vida, la calidad de vida, cómo está la relación de pareja, si es pertinente hacerlo, que no siempre se necesita, hacer un examen físico de quien nos está consultando y todas las pruebas diagnósticas, tanto médicas como psicológicas, complementarias y necesarias para poder llegar a ese diagnóstico. ¿A alguien se le ocurriría alguna otra cosa que haya que evaluar, que de pronto sienta que no está aquí? Mientras le van pensando, si de pronto se les ocurre algo, se los preguntaba porque aquí hay un punto importante y es que hay personas para quienes, por ejemplo, la religión es muy importante. Eso se evalúa en el estilo de vida y la parte social. Cómo es su cuidado personal, como nos lo está poniendo Daniel aquí en el chat, perfecto, cómo es la alimentación, cómo son los estilos de vida. Recordemos que una alimenta... ¿Alguien va a hablar? ¿O Yo, a alguien se le prendió el micrófono? no, no, Cuéntame. no, yo. Por ejemplo, Ah, eh, Daniel, ¿quién está hablando? Jennifer, Jennifer, Jenny, cuéntame, sí. en estilo de vida, en evaluación social y de estilo de vida, ahí, por ejemplo, podría entrar la evaluación con respecto a la crianza también, porque a veces hay personas que crecen, ¿no? En una familia reservada o donde no se puede tratar ciertos temas. Entonces, eso en una etapa ya adulta también podría influir, ¿no? En cómo relacionarse íntimamente con la pareja. Entonces, de Eh, repente en las 6 entraría o ahí sería entra. aparte o... Ahí entra, lo vamos a ver ahorita, eh, qué bonita intervención hace Jennifer, porque gracias. resulta ser que como lo vamos a ver la clase entrante cuando hablemos de disfunciones sexuales, una de las principales causas del por qué sexualmente no respondemos bien es el analfabetismo sexual. Y dentro del analfabetismo sexual estaría la falta de educación sexual o una educación sexual inadecuada. Entonces ahí estaría en la religión, si me hablaron o no me hablaron en casa del tema, qué educación de la sexualidad recibí, cómo la recibí, si fue con represión. Y eso sí o sí lo llevamos a la vida adulta. Entonces, perfecto. Lo pusiste muy bien ahí. También tiene que ver un poquitito con la parte psicosexual. ¿Cierto? ¿Qué educación, si te hablaron o no te hablaron los papás del tema, si pusieron sobre la mesa hablar de masturbación, menstruación, eyaculación, poluciones nocturnas o de eso nunca se habló? Entonces iría en ese puntito. Y como lo puso Daniel, pues el tema realmente importante de la alimentación y los estilos de vida. Les estaba diciendo que cuando no tenemos una alimentación adecuada, por ejemplo, cuando hay una alimentación eh, basada en deficiencia de proteína, al no tener proteínas, no se va a conformar la testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Y al haber una deficiencia de testosterona, puede haber una falta de deseo sexual. Entonces, la alimentación tiene una relación directa con el desempeño sexual. Hay investigaciones súper bonitas y probablemente esto se los diga la próxima clase también, pero hay investigaciones súper bonitas relacionadas con la deficiencia de vitamina D y falta de deseo sexual. Entonces, imagínate tú haciendo una sexoterapia, mandando a la pareja que se erotice, que coman rico, que pongan flores, que utilicen un juguete sexual, que se pongan un baby doll bien lindo, que utilicen estrategias de amor y erotismo. Y la señora o el señor con una deficiencia marcada de vitamina D, esa platica se perdió. Entonces, por eso hay que hacer todo ese análisis para poder definir realmente qué está pasando. Eso con respecto a lo que es la evaluación. Llegó el paciente, empiezo a hacerle una serie de evaluaciones, una entrevista, unas evaluaciones de todos estos tipos para poder finalmente construir un diagnóstico. Entonces,
Sheila, no sé si tienes micrófono, ¿nos podrías leer, por favor, la definición de lo que es un diagnóstico? Sí, buenas noches. Buenas noches, preciosa. Dice, definición de diagnóstico. El diagnóstico alude al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Conclusión. Ajá, una conclusión de lo que está pasando. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué estamos buscando con el diagnóstico? Que podamos llegar a una conclusión con toda esa información que recaudamos a lo largo de la evaluación. Ese es el objetivo de un diagnóstico, que nos lleve a dar un buen tratamiento. Pero el diagnóstico, cuando te digan qué es un diagnóstico, es tomar todo lo que utilicé en la evaluación y de acuerdo a mi conocimiento, a mi experiencia, a lo que yo pude analizar, poder llegar a una conclusión. Eso es un diagnóstico. Sigamos leyendo, por favor. Ya te voy a leer, Dani, lo que estás poniendo, que es muy importante en el chat. Ajá. Dice, esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. Exacto. O sea que esto lo que nos quiere decir es, yo no puedo hacer una evaluación y no utilizar la información de manera ordenada. Entonces, de ahí que se vuelve tan importante que lo que tú vas evaluando de tus pacientes lo vayas organizando en una buena historia clínica sexual, en una buena historia clínica, de la manera que a ti te sirva para poder después utilizar todos esos datos que se te pueden olvidar o que incluso el día de mañana necesites volver a retomar. Vamos a suponer que tú hiciste una valoración, con esto construiste un diagnóstico, empiezan un tratamiento, pero el tratamiento no está dando los resultados que tú estabas esperando. Entonces tendremos que volver otra vez al lugar de origen donde hacemos la evaluación para ver qué se nos pasó, qué podemos profundizar, qué otra hipótesis podemos generar y por ende, qué otro diagnóstico podríamos hacer. Por eso es tan importante que todo el material que nosotros en la evaluación recopilemos lo organicemos en nuestra historia clínica, en nuestro computador, con el proceso que utilicemos para que podamos hacer un buen diagnóstico. No quiero dejar pasar desapercibido que me parece muy interesante lo que nos están poniendo por el chat, que dentro de esas características que hay que evaluar en la parte social, también están las creencias místicas, o sea, la religión, pero no solo desde la religión, habrá personas que dicen, ay, doctora, y créanme que llegan, yo creo que a mí me embrujaron, yo creo que me hicieron un maleficio, un mal de ojo y por eso no tengo erecciones. Y me han llegado muchos pacientes diciendo esto, entonces, importante evaluar esas creencias que puedan tener y entender que eso lo evaluamos en la parte médica, que hay medicamentos que pueden afectar el desempeño sexual, los antidepresivos, todos los medicamentos en realidad en mayor o menor medida afectan la respuesta sexual, sea porque la disminuyen o sea porque la aumentan. Paradójicamente hablando, hay muchos anticonceptivos que pueden afectar el deseo sexual. Y uno diría, uno se toma un anticonceptivo para poder pasar bueno, pero resulta ser que me termina afectando la respuesta sexual. Entonces, esa parte de los medicamentos se evalúa en la parte médica. Y hay formas de hacer ese registro, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión, Dani. Muy bien, estamos como primero en las definiciones. Entonces ya tenemos la definición de evaluación y con qué elementos contamos para hacer una evaluación. Y la definición de diagnóstico, que yo creo que aquí la conclusión mayor sería, o la forma mejor de decirlo, es que el diagnóstico es la búsqueda de una conclusión que nos permita de manera organizada tener la información para llegar a un tratamiento adecuado. Tienes razón, Harold. Harold nos pone por aquí en el chat que hay algunos consultantes que creen demasiado en el horóscopo, ¿cierto? Entonces también dice, ah, es que porque es escorpión es de tal manera, o porque es Virgo, o porque es Tauro.
Entonces, todas esas características también, ay, doctora, ¿qué puedo esperar si es X o Y cosa? Entonces, esto también es importante evaluarlo. Miren cómo van saliendo cositas que aunque uno diga, pues, ¿quién va a preguntar eso? Es importante porque pueden, si de pronto estamos notando, específicamente hablando de lo místico, de este ejemplo que Harold ponía en el chat, que estamos notando que es una persona que en su discurso probablemente la causa no sea médica ni psicológica, sino más bien relacionada con su estrato cognitivo, con el nivel sociocultural, con sus creencias, pues probablemente hacer un abordaje grande en el área social se va a volver fundamental. Muchas gracias, me encanta cuando participan, sigan poniendo cositas que si no las retomo inmediatamente, las leemos en la medida en que se haga pertinente. El diagnóstico, según Buckley, que es otra de las definiciones, es un conjunto complejo de elementos o de componentes que directa o indirectamente se relacionan con una causa, de modo que cada componente se relacione por lo menos con alguno de los otros. Entonces, aquí lo que dice él es, cuando vamos a hacer un diagnóstico, debemos coger cada componente, lo médico, lo psicológico, lo social, y ver cómo se pueden entrelazar entre ellos. Esta definición se nos adapta muy bien, aunque es un poquito técnica, para el concepto de disfunción sexual y de respuesta sexual, porque es bastante frecuente que las disfunciones sexuales no sean causadas por un solo motivo de consulta, sino que dependan de otros. Entonces, aunque esta es una definición un poquito técnica, creo que lo rescatable de ella es que todo lo que vayamos evaluando desde las diferentes esferas, lo tenemos que evaluar no para buscar causas aisladas, sino como todas ellas van llevando a un común denominador que nos permita hacer un abordaje adecuado. Entonces, así como existen formas de evaluación, existen formas de diagnósticos. Uno de ellos es el diagnóstico médico. Luis, ¿me quisieras leer, por favor, cuál es el objetivo de hacer un diagnóstico médico? Si no estás por aquí, mi Luis, a ver, yo veo acá. ¿Quién más está? O Elsa. No sé, mi Elsa, si tú tienes micrófono. Profesora, si gusta puedo Sí. ser yo. Sí. Bueno, Daniel. Bueno, entonces Elsa, que ya prendió el micrófono, y tú, Daniel, me colaboras, porfa, en la próxima. Te agradezco mucho. Dice, diagnóstico médico describe una enfermedad, permanece invariable durante el proceso de la enfermedad, guía la práctica médica, únicamente es aplicable en situaciones de enfermedad de las personas, es complementario al diagnóstico de enfermería, se refiere a alteraciones fisiopatológicas de la persona. Entonces, cuando estamos en el área médica, cuando somos médicos, es importante centrarnos en la parte de la enfermedad. Ya sabemos que como médicos vamos a evaluar lo psicológico, vamos a evaluar lo social, e incluso quienes no son médicos también pueden hacer un diagnóstico médico y evaluarlo. ¿Sufres de alguna enfermedad? ¿Hace cuánto la tienes? ¿Qué estás tomando al respecto? O sea, que nosotros como profesionales de la educación de la sexualidad, las preguntas sí lo podemos hacer. ¿Qué no podemos hacer si no somos médicos? Hacer un acompañamiento desde el examen físico, tocar al paciente, darle una receta médica. En ese sentido, debería ser muy importante saber hasta dónde va nuestro límite, pero sí podemos hacer un diagnóstico médico. Qué bonito que una psicóloga remita, doctor, médico, le estoy remitiendo a esta paciente con quien estoy trabajando, un trauma en la infancia, una baja autoestima, una incapacidad para tener satisfacción sexual. Te solicito le descartes causas médicas porque me comparte que está sufriendo de la tiroides, que está descompensada, que hace mucho tiempo no se toma su tratamiento, que la han operado, o sea, qué rico poder remitir a los pacientes habiéndoles hecho una serie de preguntas que, como nos lo menciona el doctor Abdala,
hagamos esa atención integral contando evidentemente con un equipo interdisciplinario y multidisciplinario que entre ustedes mismos los tienen. Por eso es tan importante que entre ustedes formen un bonito grupo, ojalá de amistad que los una a la sexología, pero en particular que ustedes sepan, uy, no, me queda claro que si yo como psicóloga necesito un médico, voy a ir a donde el doctor, voy a decir el doctor Abdala porque ya me dijo que era médico, pero seguramente en el grupo hay otros tantos que ejercen su profesión médica y que el doctor Abdala también diga, ay, qué rico que cuento con, me invento la doctora Jenny, pero la doctora Sheila, no sé cuáles, si son psicólogas, y que como fueron mis compañeras y conozco que les gusta tanto trabajar el tema de abuso sexual, pues me voy a apoyar de ellas para poder remitirlas y que hagamos un trabajo conjunto. Pero qué rico que el doctor Abdala pueda decir, te remito una paciente que tiene esta y esta enfermedad, se está tomando estos medicamentos, se le hizo este tratamiento, solicito hagas una valoración de su antecedente de violencia sexual para que podamos potencializar el trabajo conjunto. Y entonces van generando esa red de apoyo entre ustedes porque esto no lo podemos trabajar solitos. Cuando vamos a evaluar la parte médica, que lo podemos hacer todos, entonces, ¿qué enfermedad tiene? Hay que describirla, qué signos y síntomas tiene, doctores que yo consulto porque me pica mucho por la noche la vagina y tengo un flujo amarillo que huele feo, que si a ustedes como psicóloga la paciente les dice eso, pues decir, mira, sería interesante que fuéramos donde el ginecólogo a que nos haga un examencito. No le vas a decir, ay, no, yo soy psicóloga, no me hable de eso. Oh, claro que es importante evaluarlo. Hay que evaluar porque a veces la persona dice, ay, doctora, es que yo sufro de la tiroides. Entonces uno dice, ay, no, yo no soy médica, pero me dijeron que los problemas de la tiroides pueden ser causa de falta de deseo. Entonces tú no estás teniendo deseo porque sufres por la tiroides. Pero resulta que yo no le pregunté hace cuánto sufre y cómo está el tratamiento. Y resulta que la paciente dice, la sufro hace 30 años y la tengo completamente compensada. Ah, no. Así sea crónica, pero la paciente está bien, esa no es la causa. Entonces, ¿cuánto ha tenido esa persona la enfermedad? ¿Qué ha hecho al respecto? Em, ¿Qué otras alteraciones físicas tiene? Si sufre del colesterol, del azúcar, ahorita les doy unas guitas de todas las enfermedades médicas que tendríamos que evaluar en la paciente para poder definir si realmente es una causa médica o no, o si la tengo que remitir a uno de los colegas. Por aquí Gabriel nos dice la importancia del trabajo interdisciplinario sin generar intrusismo, pero teniendo conocimiento a grosso modo para realizar esa interconsulta. Exacto, que conozcamos de modo, porque es que hay personas que claramente no es el doctor Gabriel, ya que nos está poniendo este comentario, que tristemente creen que se las saben o se las tienen que saber todas o no nos han hecho un entrenamiento adecuado para decir, no sé. No sé, sabes, esto que me estás consultando no es de mi campo de acción. Te puedo compartir que puede ser una causa, que la causa se relaciona con esto, que es importante descartarlo. Ven, busquemos un acompañamiento, pero hay gente que no es capaz de decir eso. Doctor, venga, yo no tengo ganas y yo no sé si es una causa médica y yo me siento como muy débil. No, 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 venga, venga, que eso es psicológico, vamos a trabajar todo lo psicológico y si ya después de trabajar lo psicológico eso persiste, entonces miramos si te remito donde el médico. No, no nos dé miedo. Es importante hacer esa interconsulta. Dani era quien era el que me iba a colaborar en leerme esta diapositiva que seguía. Claro, diagnóstico Cuéntame, diferencial. ¿qué es el Los- diagnóstico diferencial? Es un procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. ¿Tú qué tienes de profesión, Daniel? Soy psicólogo. Psicólogo. Desde el punto de vista psicológico, ¿tú consideras que es importante hacer diagnósticos diferenciales de acuerdo a esta Eh, definición? no siempre, no hay que evaluar también el caso. Ujú.
Ujú. Hay que evaluar el caso y trabajar en el caso. Sin embargo, la invitación sería como no nos quedemos con un primer diagnóstico, sino que pongamos sobre la mesa, ya si el diagnóstico es supremamente claro, pues probablemente no nos desviemos de él y trabajemos en él. Sin embargo, no dejemos de tener en cuenta que pueden haber un poquito de diagnósticos diferenciales, ¿no? En medicina los trabajamos muchísimo. Entonces, si una persona viene, Doctora, tengo dolor de cabeza", yo no voy a decir en humano, es una migraña, y entonces le tengo que dar una acetaminofén, porque es que puede ser que podrá tener esta persona una hipertensión arterial, podrá tener un problema alimenticio, podrá tener problemas con la agudeza visual, está teniendo eso y eso le está dando los dolores de cabeza, podrá tener una hipoglicemia y esa hipoglicemia le está generando el dolor. Entonces, cuando yo pongo varios diagnósticos, tengo varios frentes de trabajo y los exámenes que le voy a mandar, pues se los voy a mandar enfocados a que podamos descartar mis diagnósticos diferenciales, poderme quedar con uno y enfrentar ese que estamos hablando. En psicología y en psiquiatría también a veces pasa lo mismo. Llegamos con un diagnóstico y toca hacer unos diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Es ansiedad, es depresión, tendrá un trastorno bipolar, será una persona muy obsesiva compulsiva, tendrá una adicción. Entonces pongo sobre la mesa estos posibles diagnósticos y puedo empezar a trabajar con ellos. Sin embargo, a veces no se puede por la falta de tiempo, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo, incluso porque hay pacientes que demandan. Entonces hay pacientes que dicen, ay doctora, y no me va a mandar nada. Entonces demandan ser diagnosticados inmediatamente, que también se vale, y ser tratados a veces empíricamente para ver si lo que le mando le está sirviendo. En sexología es importante hacer diagnósticos diferenciales justamente por lo que les he hablado a lo largo de todo este rato, porque puede suceder que de entrada yo diga, ah, sí, es una disfunción eréctil y le mandé Viagra, y resulta ser que el problema lo tiene la compañera. Entonces, en ese sentido es importante hacerlos. Por aquí, Harold nos está poniendo, aquí en Perú pasa mucho con los médicos psiquiatras, que en una primera consulta de 30 minutos diagnostican, recetan al paciente cuando a veces ni siquiera es necesario, no hay tiempo para escucharlos. A veces con la sola escucha atenta puede haber un proceso ya de inicio de sanación, pero pareciera ser pues que hay que dar de una vez un tratamiento y un diagnóstico. Aquí también pasa mucho, Harold, no creas que solamente en Perú. Yo sé que alguien me ha adelantado la manito para hablar, Gabriel. Ah, sí, justamente quería acotar que, bueno, durante mi Cuenta. ejercicio profesional, el preludio que suelo hacer, bueno, al usuario, Ujú, indistintamente el nivel de instrucción y el tecnicismo que maneje, comentarle que es un trabajo interdisciplinario y que el usuario como tal es biopsicosocial, como para adelantarles y que porque fuese conveniente siempre se va a dejar un trabajo de derivación, por así decirlo, como en el caso que usted hablaba, ¿no? Los diabéticos, los hipertensos y demás, siempre por lo general te tienen un diagnóstico multiaxial y es conveniente que pasen por una serie de servicios sin desmerecer cada profesión, sino como a modo de complementariedad. eso, qué bonito, Gabriel. ¿Y tú qué eres de profesión? Sí. Psicólogo. Ah, ok, Actualmente me perfecto. encuentro trabajando en el MINSA, bueno, y en el servicio que estoy específicamente consulta externa, se trabaja con una serie de esferas o profesiones, ¿no? Y de una u otra manera te vas empapando de forma general cada una de las vertientes, ¿no? En pro del uso. Súper lindo. Ah, y es como se tendría que hacer. Ahí la cuestión es que tristemente, no sé, supongo que no en el lugar en el que tú trabajas ahora, pero hay Ujú. instituciones donde sí está el equipo y está el médico, el psicólogo, el sociólogo, Claro. el trabajador. Haciendo Sin paréntesis acá. embargo, ninguno Ujú. tiene formación en sexualidad y se pegan El- una encartada con Claro. el Por paciente. ejemplo, en mi centro de labores, esta vertiente estaría confluyendo entre dos, ¿no? Obstetricia y psicología, por así decirlo, dependiendo de la capacidad del usuario, cómo lo quiera abordar, ¿no? Su nivel de conciencia que tenga sobre el mismo, porque de por sí la salud mental en Perú está un poco desmerecida y tocar temas sexuales es aún un tabú, indistintamente de lo saludable y placentero que es el sexo como tal, ¿no? Claro, imagínate que tú no estuvieras allí, sino que hubiese un psicólogo que no está haciendo el proceso formativo, muchas veces Ujú. como doctor, porque así pasa, a mí me pasa, a mí mis colegas me remitan los pacientes, los médicos, los psicólogos, los urólogos, la psiquiatra, ay, doc, siquiera que usted está, yo no sé qué hacer con esta paciente, no, Claro. no, no, yo no sé qué hacer, y es como que
Qué Creo que encartada esto es un sería. comentario muy acertado con respecto al sistema de salud, ¿no? Es sumamente precario y está mimetizado. Estamos tan estipulados a tiempos rígidos, 15 a 20 minutos, que nos orientamos a indicadores más no la calidad procedimental y se pierde justamente el careo humanizado con el usuario, ¿no? Y ahí resta Ah, adherencia terapéutica. y que probablemente el que lo trates de hacer así sea en poco tiempo, con la mayor humanidad posible, lo que va a hacer Ujú. la diferencia para O por esa persona. ejemplo, adelantarles a modo de encuadres que podríamos segmentar las sesiones, pero todo en relación a que tengan un trato diferenciado, ¿no? Súper lindo. Nosotros, ¿sabes cómo lo ponemos? Mi madre y yo trabajamos juntas, ella es psicóloga y Ujú. yo soy médica, y siempre que tenemos que referir a un paciente decimos, ¿sabes por qué te voy a pedir que vayamos con la doctora? Porque estoy convencida de que la suma de saberes va a enriquecer tu proceso. Ujú. Y para mí es muy importante que tú puedas salir adelante con esto. Entonces, y salen felices, ¿no? Entonces, Es que ahí, el lenguaje construye realidades y si tenemos un lenguaje presuposicional o positivo, de por sí ya se genera un cambio antes de. claro, que es muy diferente decir, mira, te voy a mandar donde el médico porque estas enfermedades que tienes te tienen jodido. Y además donde el psicólogo porque Ujú. emocionalmente no sos capaz. Y además con el trabajador social porque la plata no te va a alcanzar para esto. Uy, Correcto. lo mató, como decía un profesor en la Nunca universidad. más vuelve. Se perdió Nunca más fue. se perdió el coqueteo. Sí, se pierde la posibilidad. Bueno. Así como existe un diagnóstico clínico, un diagnóstico diferencial, también existe un diagnóstico sexológico, que como les decía, en sexualidad es muy fácil de hacer porque lo trae el paciente, lo trae en su boquita. Ahí hacer los diagnósticos diferenciales y una buena evaluación para llegar a lo que realmente está pasando es que es la magia del asunto. Decía nada es más cierto que cuando los consultantes acuden al sexólogo, ya traen el diagnóstico al expresar, no tengo orgasmos, me duele la penetración, eyaculo muy rápido, no tengo erecciones. O sea, es muy fácil hacer ese diagnóstico sexológico y es muy probable que con estas expresiones, pues ante no tengo orgasmos, sea muy fácil decir, ah, tiene una anorgasmia. Me duele la penetración. Ah, tiene una dispareunia, que ese es el nombre técnico para hablar de dolor al momento de la penetración. Estoy eyaculando muy rápido. Ah, es una eyaculación precoz. No tengo erecciones, no se me para. Ah, es una disfunción eréctil. Pues, es decir, sí tenemos que conocer las palabritas técnicas, pero ¿qué dificultad va a haber ahí? La magia está en saber si este sí es el verdadero diagnóstico porque yo tengo muchos pacientes que me consultan, doc, yo no tengo erecciones. A mí no se me para, pierdo la erección súper fácil. Y cuando ya hago todo el análisis, resulta ser, ah, es que hace 15 años yo eyaculo rápido y mi pareja ya no quiere tener nada conmigo. Me dice, no, pues me demoro más quitándome la ropa que estando con usted. Y yo llego con tanta angustia que a mí ni se me para. Entonces realmente el diagnóstico no era la disfunción eréctil, el diagnóstico era la eyaculación precoz y los problemas de pareja. Entonces, sencillo sí es. Que ese sea el diagnóstico, esa ya es otra cosa. Y nuestra pericia es la que nos debe llegar a un buen diagnóstico. Para ese buen diagnóstico es indispensable poder tener el conocimiento adecuado para hacerlo, que es para lo que ustedes se están formando, hacer un estudio clínico y dinámico exhaustivo de nuestros pacientes que nos permita conocer con la mayor precisión posible qué lo está causando, cómo sus circunstancias están interactuando en este proceso y entender que solo mediante este proceso podremos hacer tratamientos con mayores posibilidades de éxito. Si yo a mi paciente con eyaculación precoz que lo ha llevado a una disfunción eréctil secundaria, le trato la disfunción eréctil con medicamentos, no le voy a quitar la eyaculación precoz, el vasodilatador no le va a funcionar y luego vas a tener un paciente que muy angustiado te va a consultar diciendo, doctora, ¿cómo estaré de grave? Que ni con Viagra. Yo estoy muy grave, doctora, cuando en realidad, por lo que está consultando, no se trata con esos medicamentos. El estudio clínico sexológico integral, que estamos hablando de multidisciplinaridad, integralidad, implica hacer la valoración de nuestros pacientes desde diferentes áreas. Una puede ser el área médico-quirúrgica, es decir,
todo lo que desde el punto de vista médico tenemos que valorar. El área psíquica, todo lo que desde el punto de vista emocional, mental, psicológico y psiquiátrico tenemos que saber del paciente. El área sexológica propiamente dicha, que entre otras cosas tiene que ver con todos los motivos de consulta de los que hablamos la clase anterior, y el área de la pareja. Entonces, cuando vamos a hacer el estudio sexológico, como mínimo tenemos que evaluar estas 4 áreas. ¿De qué se trata el área médico-quirúrgica? Entonces, fundamental para aquellos quienes de acá del grupo son médicos, pero diría yo mucho más para quienes no lo son, porque como ya se los dije, ustedes también pueden evaluar esto y pueden remitir a su paciente con esta información para que sea mucho más ágil y adecuado el abordaje que el médico tratante pudiese tener. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en el área médico-quirúrgica? A ver, ¿quién más nos falta por aquí? Mauricio, ¿me quieres colaborar, precioso, leyéndome esta diapositiva? Buenas noches, profesora, claro que sí. Gracias. ¿Qué Ya, área evaluamos en esta médico, área? ya. Área médico-quirúrgica. Muchos padecimientos, fármacos e intervenciones quirúrgicas pueden afectar la función sexual y es indispensable descartarlas antes de continuar en cualquier otra fase del diagnóstico o tratamiento. Dicho en otras palabras, ya vas a seguir leyendo, Mauricio, por favor, pero dicho en otras palabras, chicos, no nos dé miedo que ante una circunstancia de motivo de consulta sexológico que lo requiera, empecemos por descartar las causas médicas. Es muy probable que no sean, pero no valdría la pena no descartarlas y que de pronto estén camuflando el diagnóstico, entonces, o el tratamiento adecuado. Sobre todo cuando se requiere. Cuando se requiera es casi siempre en motivos de consulta relacionados con disfunciones sexuales. No vale la pena no descartarlo. Si el motivo de consulta es venimos en una crisis porque mi pareja me fue infiel, probablemente esta área no sea el área que tenemos que trabajar. Ah, pero resulta ser que cuando tú haces la evaluación del paciente, el paciente te dice, doctora, es que yo soy infiel porque yo tengo una adicción al sexo y yo tengo que tener relaciones sexuales 6 veces al día con quien sea y me masturbo 10 veces al día. Entonces sí hay que descartar la causa médica porque puede ser una circunstancia que tiene una hiperproducción de testosterona y eso es parte de lo que le pueda estar pasando. Entonces sería como entender que no siempre se requiere una valoración médica, pero no vale la pena no hacerla cuando en realidad sí sea necesario. Continúa, por favor, Mauricio. Ay, ya. Ya. El profesional no médico que aborda el diagnóstico y terapéutica sexual debe solicitar interconsultas para obtener el dictamen médico por historia, exploración física y estudios clínicos que le permitan tener la certeza de que se han descartado los factores causales de problemática sexual por enfermedades, fármacos o secuelas quirúrgicas. ¿Listo? Que si eres, ¿tú eres de qué profesión, Mauricio? Disculpe, no lo escuché bien. ¿De qué profesión? ¿Cuál es tu profesión? Psicología. Psicología también. Perfecto. Entonces, en tu caso, de acuerdo a esto, ¿qué tendrías que hacer si fuera, por ejemplo, una disfunción sexual? A ver, lo voy a- Dale. Estamos diciendo qué hay que hacer con el profesional no médico, que sería en este caso. Tú eres el psicólogo, te llega una paciente con una disfunción eréctil que te dice que es hipertenso y diabético. ¿Tú qué harías con respecto a este puntito? ¿Me oyen, chicos? Sí, Sí, sí. fuerte, Sí, pero sí. Ok, ok. Ya lo que te estaba preguntando, Mauricio, era, como eres psicólogo, aquí lo que está diciendo es, como eres psicólogo, es decir, profesional no médico, vas a pedir esa interconsulta para que el médico te haga la historia clínica, la exploración física, los exámenes de laboratorio necesarios y que cuando tu paciente llegue diciéndote que todo eso está muy bien, tú tengas la certeza de que le descartaste las causas médicas de ese problema sexual y que puede seguir tu tratamiento porque no tiene una enfermedad, un fármaco o una secuela quirúrgica que esté causando el problema.
Entonces tú vas a estar súper tranquilo porque en realidad se descartó lo que había, ¿vale? Eso con respecto al área médico-quirúrgica. También debemos investigar exhaustivamente la fisiopatología individual para ver si la persona tiene una enfermedad, algo de causa orgánico que genere el problema sexual. Esa va a ser nuestra función como médicos, como personas del área de la salud médica que nos llega el paciente remitido por nuestro colega. Un problema sexual puede empeorarse si hay una enfermedad concomitante y esto es importante también tenerlo en cuenta. Puede ser que la causa de la disfunción no sea que el paciente está sufriendo de migrañas, que la migraña no sea la causa de la disfunción, pero puede ser algo que lo empeore. Entonces resulta ser que está dándose cuenta que cuando le da migraña no tiene erecciones. La migraña no es la causa directa de la falta de erección, pero es una enfermedad que está generando el conflicto. O una mujer que diga, doctora, es que yo no tengo ganas, y ustedes la ponen a tener encuentros eróticos con velas, con botellita de vino, con un baby doll, y resulta ser que no tiene ganas porque es que hace 2 meses viene con unos flujitos vaginales que la hacen sentir muy incómoda. Entonces, es importante que descartemos desde el punto de vista médico si hay una enfermedad que empeore el problema y entender que una buena historia clínica médica debe preceder a todo tratamiento sexual que se relacione con disfunciones sexuales. Ya dijimos, si estamos hablando de una pareja que consulta porque quieren saber cómo darle educación de la sexualidad a su hijo, pues probablemente no hay que hacer una valoración médica. Es la sensatez suficiente para entender que si hacemos una buena historia médica, podemos hacer un buen tratamiento psicológico. Tenemos que evaluar, y esto lo hacemos personal médico y no médico también, cuáles son los antecedentes heredofamiliares de la persona. ¿Qué ha pasado con los familiares más cercanos, particularmente padres, hermanos, pareja, hijos? En forma exhaustiva, anotando solo los datos positivos para que no sea muy engorrosa la historia clínica. Entonces, ¿de qué enfermedades han sufrido? Las enfermedades que abarcan las esferas cardiovascular, o sea, problemas de hipertensión, renales, del tejido colágeno, del tejido hormonal, si tienen problemas sexuales o del área psiquiátrica. Entonces, hacer una valoracioncita rápida de cómo son las antecedentes familiares. Eso lo podemos hacer personal médico y no médico. También es importante evaluar los antecedentes personales no patológicos, el lugar donde vive la persona y con quién. Por estos ejemplos que les estaba dando ahorita, qué tal que la razón del por qué no tengo ganas es porque dormimos con mi suegra en la misma pieza, entonces yo no soy capaz de tener relaciones sexuales con mi pareja. Entonces, ¿dónde vives? ¿Con quién? ¿Qué tipo de vivienda? El número de habitaciones. ¿Quién mantiene el hogar? Porque a veces pasa que se ejerce un poder de quien tiene el dinero, tiene el poder y siempre quiere tener relaciones sexuales cuando la otra persona no. Entonces se empiezan a ver violencias sexuales o me siento súper cansado porque de mí depende toda la familia y yo no tengo energía para tener relaciones sexuales. Entonces, todo ese tipo de aspectos pueden darnos ideas. El nivel socioeconómico, el grado de promiscuidad que nuestro paciente pueda estar teniendo con otras personas. No es lo mismo una persona que es monógama exclusiva a una persona que es polifiel, que ejerce la polifidelidad, la polisoltería, el poliamor, que tiene una relación abierta, una persona que es infiel, una persona que en realidad no quiere un compromiso, para saber también cómo está el tema de salud sexual y salud reproductiva, si tienen o no espacios de privacidad e intimidad, como nos lo ponían ahorita en el chat, cómo está la alimentación, si consumes o no sustancias psicoactivas, alcohol, desde cuándo, en qué cantidad, con qué frecuencia. Miren que todos esos datos van a ser muy importantes para ese diagnóstico que estamos construyendo. En cuanto a los antecedentes personales patológicos propiamente dicho, pues tenemos que evaluar de qué enfermedades ha sufrido la persona, cómo es su estado anímico, emocional, si es una persona tranquila, relajada, si tiene rasguitos de trastornos obsesivo-compulsivos,
Este punto es muy importante porque hay muchas investigaciones que han demostrado que dependiendo de la estructura de personalidad se va a dar una disfunción o no. Por ejemplo, las personas muy ansiosas suelen sufrir de eyaculación precoz. Las personas muy obsesivas y muy controladoras suelen tener anorgasmia femenina o eyaculación retardada en el caso de los hombres. Entonces, por eso es tan importante averiguar su área psicológica, si toma o no medicamentos, como nos lo pusieron en el chat, si han sido operados de algo, si consumen alguna droga, licor. En el caso de las chicas, cuando fue la fecha de su última menstruación, si han tenido embarazos, partos, abortos, cesáreas, con qué planifican, si hemos tenido antecedentes traumáticos de algún tipo de accidente y si hemos tenido antecedentes alérgicos. Miren un tema tan sencillo y por qué se vuelve tan importante esta pregunta de las alergias, solo por ponerles un ejemplo. Resulta ser que es la pareja, perdón, que es la paciente del doctor eh, Abdala que consultó porque no estaba lubricando. Entonces el doctor Abdala, con toda su sapiencia, ya le descartó todas las causas médicas, ya le dijeron que los exámenes estaban supremamente bien y con su conocimiento le pregunta que si ella tiene alguna alergia, ella le dice que es supremamente alérgica y que por ese motivo está tomando antialérgicos, que ella toma loratadina todos los días. Y resulta ser que no sé si ustedes saben que los antihistamínicos, que son los medicamentos para las alergias, secan las mucositas de la nariz para que no nos piquen, para que no tengamos moquitos, pero también secan la vagina, también secan la boca, hasta el ano lo secan. Entonces, en ese mismo orden de ideas, una de las causas frecuentes de mujeres a quienes les duele la penetración porque no lubrican es porque están tomando antihistamínicos. Y nosotros haciéndole de todo y mandándole lubricante y que se ponga estrógenos y que con el esposo sea más erótica y que el esposo se trate la eyaculación precoz y que ella se ponga un baby doll y ponga velas y nunca le quitamos o le cambiamos o le sugerimos modificar el antihistamínico o que entienda que porque como ella toma antihistamínicos, sí o sí tiene que utilizar lubricante. Entonces, miren lo lindo del conocimiento, porque mientras ustedes más información tengan de su paciente, van a hacer una intervención un poco muchísimo mejor. Y los antecedentes familiares. En cuanto al padecimiento actual, es importante conocer el relato a partir desde el primer momento en que la persona recuerde cuándo empezó a tener el problema, porque muchas veces el factor desencadenante orienta también con el tratamiento. Entonces no es solamente qué tienes, sino hace cuánto lo tienes, cómo ha evolucionado, con qué lo relacionas, cuáles crees que pueden ser las causas. Ay, doctora, es que usted es la primera persona que me pregunta, pero en realidad yo empecé a no tener lubricación, le dice la paciente al doctor Abdala, yo no tengo lubricaciones desde el día que me casé y que me encontré a mi esposo haciendo el amor con su amiga en mi cama, siéndome infiel con mi mejor amiga. Ah, no, pues antes pretendes lubricar. Entonces es muy importante que la persona nos pueda relatar de qué manera se ha desarrollado todas estas circunstancias. Desde el punto de vista médico es importante hacer una evaluación por sistemas, aparatos u órganos, porque esto también nos puede ayudar a un diagnóstico presuntivo, nos puede ayudar a ver hacia dónde nos debemos encaminar en el interrogatorio y qué es lo más importante de evaluar. Es necesario estar muy alerta ante cualquier dato nuevo que surja durante la entrevista. Es súper frecuente. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que empiezan a hacerles estas preguntas a sus pacientes y dicen, ay, doc, yo no había caído en cuenta de esto, o yo no había caído en cuenta que a mí me da más eso cuando me voy en verano no me había dado cuenta que me pasa más cuando estoy en mitad del ciclo o cuando estoy posmenstrual. Entonces, cuando tú empiezas a hacer todo este interrogatorio, pueden aparecer signos y síntomas que te ayuden a entender bien lo que está pasando. Dada la alta frecuencia de causas psicológicas, es obligatorio el estudio minucioso de cada aparato y sistema
para poder descartar las causas médicas y poder dedicarnos a una psicoterapia, a empezar una terapia propia para la circunstancia sexológica que se está presentando o tratar al mismo tiempo lo psicológico, lo conductual y lo médico. Desde el punto de vista de sistemas, hay que evaluar todos los sistemas: digestivo, cardiovascular, respiratorio, endocrino, nervioso, los órganos sexuales pélvicos internos y externos, que sería ginecológico, musculoesquelético, hematopoyético, y lo que tiene que ver con los órganos de los sentidos. Acordemos que el erotismo son los órganos de los sentidos al servicio del placer. Y si tenemos también dificultades en esta área, vamos a tener dificultades también eróticas. Esta partecita sí nos corresponde solamente a quienes seamos médicos. Esta sí no la podemos hacer quienes no lo seamos, éticamente hablando. Entonces, el examen va a ser hecho por un médico general, o en caso de que tengamos que remitirlo, remitiremos a ginecología, a urología, a cirugía. A veces hay que hacer ayudas diagnósticas, entonces hay que hacer una mamografía, una ecografía mamaria, una ecografía transvaginal, o tendremos que ir a un laboratorio para que nos tomen unas pruebas específicas de bacteriología. A veces hay que hacer un examen proctológico, es decir, en realidad hay que pedir las valoraciones que sean necesarias dependiendo del motivo de consulta. No quiere decir que todo paciente que consulta por un motivo de sexología tiene que pasar por todas estas especialidades. Son las especialidades médicas que que más utilizamos para valoración del paciente. Aquí también podría estar endocrinólogos para evaluación de toda la parte hormonal. Como médicos podemos mandarle a nuestros pacientes, sean mujeres o sean hombres, una serie de exámenes de laboratorio dependiendo el motivo de consulta. Solamente se los pongo acá para que le den una miradita. Muchas veces necesitamos evaluar el perfil metabólico, cómo está el azúcar, el colesterol, el hemograma, cómo está el perfil hormonal, tiroides, testosterona libre, que es la hormona del deseo sexual, estradiol, LH, FSH y prolactina, todo el perfil hormonal. Como ya les decía, la vitamina D es muy importante porque las disfunciones sexuales también se relacionan mucho con ella. Si es necesario o no, mandarle una citología, una ecografía mamaria, una ecografía transvaginal en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, pues veremos la pertinencia de hacerle un perfil metabólico. Esto depende de la edad: azúcar, colesterol, hemograma, tiroides. En los hombres se manda el testosterona total y hormona transportadora. Esta es la que se manda en los hombres. Dependiendo la edad, determinaremos la pertinencia o no de mandar un antígeno prostático, una vitamina D, una creatinina y exámenes de laboratorio complementarios. Entonces, esto lo hará el médico dependiendo del motivo de consulta y lo que se necesite trabajar. Una vez descartado lo médico, viene el área psíquica. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar en el área psíquica? Eh, a ver, Harold, ¿me podrías colaborar, por favor, leyéndome qué tenemos que evaluar en el área psíquica? Sí, a ver. En el área psíquica es indispensable una historia psíquica completa con habilidades terapéuticas adecuadas, valorar la actitud del consultante: cerrado, abierto, infantil, resistente, rendido, agresivo, demandante, desconfiado, tímido, inhibido, reservado, búsqueda de aceptación, permisos o soluciones mágicas, etc. Exacto. Desde aquí rescataría, ojo con esto de habilidades terapéuticas adecuadas. Es nuestra responsabilidad, si tengamos poco tiempo, hacerlo con respeto, empatía, aceptación incondicional, amor, responsabilidad y conocimiento. O sea, sí tenemos que tener estas habilidades. Y podemos en el área psíquica empezar por saber el paciente cómo está. Cuando hablamos de rendido, acuérdense en que una de las características para que un proceso terapéutico funcione es que la persona en realidad tenga la sensación y el deseo de rendirse al proceso.
A veces llegan pacientes como a demostrarle a uno que lo que uno hace no sirve, en una resistencia, en un miedo, a veces están con mucho temor, a veces solamente llegan para que los aceptemos. Ay, doctora, yo quiero abortar, pero no estoy muy segura y es como pidiendo el permiso para que como terapeuta de alguna manera aceptes o no su decisión. O doctora, es que mi esposo me dice que quiere que tengamos sexo anal. Si usted me dice que eso es bueno, lo tengo, pero si me dice que eso es malo, entonces no. Entonces pareciera ser que nos están pidiendo permiso y a veces en realidad, doctora, pero mándeme algo que ya que se me quite lo que tengo, que de una vez se solucione. Y en sexología soluciones mágicas no hay, ya vimos lo complejo que es. Habrá cosas que se solucionan muy sencillo, pero soluciones mágicas como tal no hay. ¿Qué vamos a evaluar en el área psíquica? Esto los médicos también lo tenemos que evaluar y remitir al paciente pues con esta área medianamente evaluada para que el psiquiatra, el psicólogo pueda hacer su trabajo. Le vamos a pedir información pertinente con la condición psíquica que en ese momento tenga. Vamos a evaluar aspectos relacionados con su sexualidad, su desarrollo psicosexual y su desarrollo familiar. Hay una teoría súper bonita que se trabaja desde la psicología sistémica a la que se le llaman los roles psicológicos inconscientes. Entonces, con nuestro paciente, esto sí dependerá del nivel de experticia que tengamos y del conocimiento que tengamos, pero con nuestros pacientes es importante evaluar si están llegando en un rol salvador, tanto en el proceso terapéutico como con su pareja o si están llegando en el rol de víctimas, o si están llegando en el rol perseguidor, porque si están metidos en este triángulo que la psicología sistémica llama el triángulo dramático, el proceso va a ser mucho más complejo. Si ya la persona la logramos salir de eso, sacar de esos roles, que no se victimice, que no se ponga en ese rol perseguidor, que no se ponga en ese rol salvador de llevo 10 años aguantándome a mi pareja con este problema, entonces van a poder trabajar en lo que ellos dicen que se tiene que trabajar, la responsabilidad, la empatía, el poder personal, para meterse en lo que ellos llaman el triángulo creativo y desde ese lugar tener una actitud diferente frente al proceso. Esto sí es muy psicológico, pero como médicos sí podemos evaluar qué características tiene el paciente y de pronto algunos aspectos relacionados con su sexualidad que nos ayuden en el proceso. ¿Qué vamos a evaluar en el estado mental? El estado emocional, su función mental, la apariencia general y el arreglo. Pues yo no me voy a poner, ay, vino con falda y tacones y está muy bonita y dice, no, pero con una miradita atenta, amorosa, podemos y respetuosa, podemos claramente evaluar estos aspectos. ¿Cuál es su actitud y qué relación tiene contigo? Si realmente respeta el lugar en el que tú estás o te tiene idealizado o de plano te viene a exigir. ¿Cómo es su comportamiento motor? Si tiene una buena forma de caminar, la postura, cómo se mueve durante la cita. Por eso les decía que las citas virtuales pueden llegar a ser un poco más complejas al respecto. ¿Cómo es el tono de su voz, el habla, la facilidad para expresarse, la espontaneidad, si está muy ansioso, si es tímido, el tipo de lenguaje, como nos lo mencionaban al principio de la sesión, si es formal, técnico, si es familiar, qué vocabulario utiliza, si es grosero o vulgar? Hay personas que te consultan sobre todo en sexología y son muy groseras en su lenguaje, a veces como de alguna manera pensando si te van a generar a ti algo. Entonces, doctora, es que a mí me gusta que me lo metan por el culo y me den bien duro. Y entonces también es como, bueno, pareciera ser que a ti te gusta que con fuerza haya una penetración anal. ¿En qué te puedo colaborar al respecto? ¿Sí me entiendes? Como no engancharte, no, así no se dice, ni no, simplemente hacer esa traducción a ese vocabulario que están utilizando y a la adicción que el paciente tiene. Vamos a evaluar todas las funciones mentales y operacionales de quien nos está consultando. Entonces hay una serie de circunstancias que es importante tener en cuenta porque también de alguna u otra manera pueden afectar o no el desempeño sexual. Ahí están algunas de ellas. Si es una persona que tiene tendencias hipocondríacas, pensamientos obsesivo-compulsivos, si es una persona compulsiva y adictiva, si es depresiva, si tiene fobias,
si es una persona con ideas de persecución, con tendencias esquizofrénicas, si es megalomaníaca, si sufre de alucinaciones. Esto es lo que se llama en psicología y psiquiatría evaluación del estado mental. Ver cómo está la memoria reciente y remota, el tipo de pensamiento. Si es una persona con un pensamiento más abstracto, es una persona eróticamente más creativa. Si es una persona muy concreta, probablemente no va a ser creativa eróticamente y esto puede afectar su desempeño sexual. Si es capaz de retener lo que le estás diciendo, qué conocimientos generales tiene, qué mecanismos de defensa están activando ante el dolor que tiene, si llega a la cita en negación, en proyección, en disociación, en regresión, todo eso va a afectar el espacio terapéutico y el carácter que está manejando. Así como en medicina, hacemos una serie de pruebas para saber médicamente la persona cómo está, en psicología también hacemos unas pruebas para saber la persona cómo está. Cada persona utilizará con la que se sienta más cómoda. Por ejemplo, hay personas que utilizan técnicas y pruebas que son más estadísticas, evalúan la estructura de personalidad como el 16PF, que nos puede dar diferentes aspectos de la característica de esa persona y qué aspectos hay que profundizar porque pueden estar afectándola, o habrá técnicas más proyectivas con dibujos, o habrá técnicas como el Guarte, que a partir de unos dibujos se pueden hacer un análisis de la personalidad. Esto claramente no nos corresponderá a los médicos si no manejamos esto, hacerlo, pero en realidad pueden ser muy interesantes y pueden ayudar mucho a complementar el diagnóstico. Cuéntame, Mauricio. Sí, pero hacer una pregunta. En base a todas estas sesiones, no sé en cuántas sesiones se podrá hacer usted lo que comenta en la historia clínica. Em, un poco me gustaría saber acerca de eso, porque también soy egresado en psicología. Entonces, digamos que un paciente viene por tal motivo, una pareja, lo que sea, ¿no? Y mientras se les va haciendo la historia clínica, o sea, y ellos lo que quieren en realidad es, digamos, como que calmar algún problema que están aconteciendo en ese momento. Pero ahora estamos enfocados, digamos, en hacer, digamos, esta historia, haciéndoles preguntas, pruebas. ¿Cómo podemos abordar eso a la par, digamos? ¿Cómo podríamos hacer? Mira, yo te voy a decir cómo lo hago yo, porque sería muy lógico decir, mira, hay que hacer todo esto, pero entonces no lo hagamos para que el paciente se vaya contento con un diagnóstico. Sería súper ilógico. Y es la razón del por qué también la pobre sexología, a la que le llamamos la cenicienta de las ciencias, porque pareciera ser que como eso es tan fácil de diagnosticar y de trabajar, entonces como que no, venga, tiene dolor, utiliza un lubricante y ya, y luego vamos viendo. Entonces, yo creo que hay que darle altura al proceso. Sin embargo, te comentaba que mis citas son de 45 minutos a una hora y por la experiencia que yo tengo, en realidad yo hago toda la valoración médica en 10, 15 minutitos. Les mando la orden de los exámenes. Yo no tomo nota durante las citas. Yo lo dejo todo acá. Bueno, eso ya es mío porque lo he utilizado como una estrategia para mantener también mi mente muy activa. Entonces yo hago las notas después de que los pacientes se van. Las citas son de 45 minutos y 15 minutitos hago las historias clínicas y no me pongo a hacerles órdenes de laboratorio ni nada durante la cita, sino que en esos 15 minutos hago las órdenes y se las mando por el correo, por el WhatsApp. Entonces eso me hace que a mí durante la sesión yo no pierda tiempo escribiendo ni haciendo órdenes de exámenes. Entonces en 10 15 minutitos se sienta en la camilla, le tomo la presión, voy hablando. Lo que pasa es que también voy hablando con ellos en la medida en que les voy haciendo el examen físico, qué tienes, cuéntame, ta, ta, ta. Apunto, eso sí, los valores puntuales, la presión, el peso, la frecuencia cardíaca, pues ese tipo de cosas que se me podrían pasar, las apunto en una hojita y el resto de los media hora siguiente empiezo con la mayoría de las cosas que están acá, que, bueno, discúlpame, no quiero sonar pedante, pero por ya los 20 años que llevo haciéndolo, adquieres como unas herramientas de cuáles son las preguntas más específicas y puntuales para poder hacer todo el proceso. Yo, yo utilizo la historia clínica como uno de los ejercicios del proceso terapéutico. Entonces yo la historia clínica
sexual y la historia clínica psicológica no se la lleno en la terapia, sino que se las dejo como una tareita. Entonces, cuando se van de la primera cita, se van con órdenes de exámenes de laboratorio. Con la primera de los ejercicios que se hacen, supongamos que haya que mandar ejercicios para fortalecer el piso pélvico, entonces se van con la tareita de los primeros ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico y se van con el formato de la historia clínica para que en sus momentos de intimidad y a mucha conciencia la vayan llenando, de manera tal que cuando la tengan lista me la traigan o me la manden. Entonces mira que le voy trabajando al mismo tiempo. Primero a lo médico, dos a lo psicológico, tres a los ejercicios y la persona se va con una tarea para hacer. No se queda como yo no hice sino hablar una hora y que entonces vuelvo dentro de 8 días a ver qué va a pasar. Entonces se trata de buscar una estrategia que me permita ir abordando al mismo tiempo entonces a la siguiente cita, reviso resultado de exámenes, hago el pedazo médico. Si ya hizo la historia clínica, me la deja para que yo la lea y a la siguiente la retomemos y empecemos a trabajar lo psicoterapéutico. Y trabajamos, por ejemplo, algo educativo. Entonces les doy la sesión sobre, no sé, qué se hace para tener control eyaculatorio, porque fue una eyaculación precoz, y le mando los primeros ejercicios para eyaculación precoz. Cuando ya me trae la historia clínica, trabajo la parte psicológica. En general, Mauricio, esto no es ley, es mi proceso y es el que yo he desarrollado por mi experticia. En general, si no hay nada muy complejo de resolver a nivel emocional, más o menos se necesitan unas 5 citicas para resolver en gran medida, por lo menos lo que son temas de disfunciones sexuales. No sé si soy clara con esta respuesta. Ujú. Sí, profesora, gracias. Sí, justamente era mi duda, porque digamos que un paciente viene por tal motivo y digamos toca hacerle su historia clínica, digamos, ¿no? Entonces, y a veces viene por un motivo, pero lo que un poquito me causa duda es dejarle con esa, como que prácticamente dejarle al aire y enfocarte, digamos, en hacer la historia clínica, ¿no? Y ya en la otra sesión hablamos de Esa, otro, ¿no? no, Eso. es como ver por dónde te tienes que ir metiendo, ¿cierto? Si hoy es muy importante descartar lo médico, probablemente eso vamos a hacer énfasis. Pero resulta ser que el paciente vino, te está hablando de que se siente súper mal, de que su pareja lo dejó, que es un duelo que no ha elaborado, no le vas a decir, no, venga, hagamos primero la historia clínica física. Entonces es saber por dónde te tienes que meter. Lo que sí es que no puedes dejar de abordar todo, porque tú le elaboras el duelo de que su pareja la dejó porque eyaculaba rápido, y si no le tratas la eyaculación precoz, la próxima sí, el próximo proceso terapéutico lo va a hacer por otro duelo porque lo volvieron a dejar. Entonces, ¿por dónde me le voy metiendo? Ujú. Ok, gracias, profe. Bueno, y desde el punto de vista sexológica, pues miren también todo lo que tenemos que evaluar. ¿Qué necesitamos hacer para hacer esta evaluación? Que sea un consultorio con un ambiente tranquilo, que la persona sienta que puede tener una buena comunicación, que va a ser aceptada, que vamos a manejar toda la ética en el respeto por su intimidad y tener paciencia y tiempo. Ese sí es una característica de sexualidad, que sí necesitamos tiempo. Y vamos a hacer la historia clínica sexual, que la historia clínica sexual es un poquito distinta a la historia clínica médica, incluso a la psicológica. También, así como existen, bueno, ¿qué se evalúa en la historia clínica sexual como tal? En la historia clínica sexual, evaluamos todos los datos demográficos, los antecedentes de la persona emocionales, cuáles son sus aficiones con respecto al motivo de consulta, cuándo empezó, cómo se ha desarrollado, quién lo conoce, qué ha hecho al respecto. Luego vamos a pasar a el área por desarrollo psicosexual, cómo fue la infancia, la adolescencia, la pubertad, cuáles fueron los primeros encuentros sexuales, eróticos, coitales, cómo los vivió. En la historia clínica sexual hay preguntas para hombres y preguntas para mujeres, dependiendo de las disfunciones que se presenten. Em, Sobre todo se hace historia clínica sexual en procesos de disfunciones sexuales. Si es una violencia sexual, también se puede utilizar. Si es porque hubo una infidelidad, probablemente ya utilizamos una historia más de terapia de pareja. Entonces,
Depende del motivo de consulta, pero en lo que es disfunciones sexuales, la historia clínica sexual es muy específica, como han sido las erecciones, las eyaculaciones, si tiene eyaculaciones nocturnas o no, las poluciones nocturnas, en el caso de las chicas, la lubricación, la capacidad orgásmica. También en la historia sexual se presenta se pregunta qué conocimientos tiene sobre sexualidad la persona, se pregunta sobre las opiniones que tienen sobre diferentes temas en sexualidad. Hay un área específica que evalúa la pareja, también hay un área específica que habla de cómo está el autoconocimiento de sí misma, la autoestima o cómo está la autoimagen de la persona. Entonces, tiene unas preguntas muy puntuales cuando fue la de la primera menstruación, la de la primera masturbación, si tuvo no juegos sexuales infantiles. Es un formato específicamente diseñado para hacer una historia clínica sexual. Y así como existen exámenes de laboratorio para evaluar el área médica y pruebas específicas psicológicas para evaluar el área psicológica, que aprovecho, Mauricio, a decirte que no siempre que una persona tiene una disfunción le vamos a hacer un WARTEC o una prueba de estructura de personalidad. Son, son herramientas que se pueden utilizar para profundizar y mejorar el diagnóstico e incluso el tratamiento. Lo mismo pasa con la parte sexual. Habrá personas a las que les podremos aplicar unos inventarios de satisfacción sexual si el objetivo es saber cómo está esta, o de asertividad sexual, o cuáles son sus actitudes ante la propia sexualidad o la de los demás, o cómo está la respuesta sexual, cómo está cada fasecita de ellas y si tenemos dificultades o no en ellas. Entonces, existen unas pruebas específicas para evaluar el área sexual. También hay unos instrumentos como por ejemplo uno que se llama el expresiograma, que es un instrumento específico que lo vamos a revisar en una de las citas de las clases, que nos evalúa los comportamientos sexuales anteriormente llamados parafilias. ¿A qué nivel la persona tiene la masturbación, la relación a primera vista, la polirrelación, el intercambio, las caricias, el fetichismo, la travestidad, la rinofilia, en fin? Evalúa una serie de comportamientos sexuales, a qué nivel la persona lo tiene y dependiendo del resultado, esto nos puede ayudar a definir si la persona tiene un comportamiento sexual que la enriquece o de plano es una adicción sexual que la puede estar entorpeciendo. Entonces llevamos estrategias para evaluar el área médica, estrategias para evaluar el área psicológica, estrategias para evaluar el área sexual y estrategias para evaluar el área de la pareja. Yo utilizo una muy particular que hoy por temas de tiempo y porque no es el objetivo de la sesión, no la vamos a profundizar, pero ustedes van a salir expertos, supongo yo, a lo largo de todo este estudio que están haciendo esta especialización sobre cómo evaluar la pareja y cómo tratarla. Esta es una teoría que hemos venido construyendo en nuestro centro a partir de la teoría de Robert Stenberg, de Dorothy Tennant, de Juan Luis Álvarez Gallú, de Master y Johnson. Es decir, esto no es un invento mío, sino que es la conjunción de diferentes autores y entonces a través de este triangulito evaluamos con la pareja cómo está el amor, la logística, el erotismo, cómo está la pasión, la intimidad cómplice y el compromiso, cómo está el proyecto de vida en común a partir de la suma de los proyectos de vida individuales, la comunicación y la complicidad y la pasión en la relación de pareja con el reconocimiento y la motivación. Entonces, hay estrategias para evaluar el área de la pareja propiamente dicha. Con esto, mis chicos y chicas, hemos hecho a lo largo de estas 2 horitas un pequeño recorrido acerca de qué necesitamos para hacer un buen diagnóstico, una evaluación, un diagnóstico a partir de la etiología, de las causas y una valoración a partir de lo médico, a partir de lo psicológico, a partir de lo sociológico y a partir de la pareja. ¿Que tengo que hacer siempre todo? No tengo que hacer siempre todo, pero sí tengo que conocer qué existe
porque dependiendo la necesidad de mi paciente, es que voy a necesitar uno u otro elemento. Habrá pacientes a los que claramente hay que hacerle una valoración médica. Habrá motivos de consultas donde lo médico no tiene cabida, me tengo que centrar en lo emocional. Habrá pacientes en donde lo educativo es lo que cobra fuerza, no tiene ni idea de cómo se hacen las cosas. Entonces, dependiendo lo que vayamos identificando, podemos utilizar estrategias de una, de otra o de otra. Ustedes están en una especialización de terapia de pareja y estamos viendo el modulito de sexualidad. Y no porque lo veamos ya tienen que salir expertos en sexología clínica. Ojalá se animaran. Y si les gusta mucho, hacen sexología clínica. En la maestría de sexología clínica nos forman en todas las áreas. Pero como lo dijimos al principio, si no es tu campo de experticia, busca una persona que sí lo sea, con quien te sientas súper bien y que puedan trabajar de manera interdisciplinaria para que puedan hacer un buen diagnóstico y un buen acompañamiento. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Les queda alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Quedó claro? Les voy a mandar los documentos que sustentan la clase de hoy para que le den la miradita. ¿Cómo se me van de la sesión de hoy? ¿Qué se me llevan? Espero no haberlos aburrido mucho. La verdad que no esperaba que fuera tan complejo, ¿no? La serie de variantes que empleamos justamente para la detección diagnóstica y el posterior tratamiento idóneo, ¿no? En relación al usuario y el contexto que hablaba. Es complejo. Y eso es lo Ujú, lindo, que se me vayan dando cuenta. Yo no les quiero complejizar la sexualidad, pero es que nos la han puesto como que es tan instintiva, tan básica, tan ujú, correcto, que justamente se como si nos, fuera muy primitiva, ¿no? Como si fuera como algo muy tan primitivo, como muy fisiológico. básico. Y resulta que no, tiene unos componentes desde todas las áreas que tenemos que evaluar. Es un área de la salud que transversaliza la medicina, la psicología, la psiquiatría, la Lo educación, social, lo lo social. social, lo espiritual, lo trascendental. Entonces, en realidad, es como, chicos, no es tan a la ligera. O sea, sí es importante hacer un acompañamiento desde todas las áreas y no se me angustien si no las conocen todas porque ustedes no son sexólogos clínicos. Ya esto les da las puertas para que alguno diga, ah, qué rico, más ya la maestría en sexología clínica. Si con lo que ves en el diplomado consideras que es suficiente, ya vas a tener en la especialización, vas a tener herramientas para hacer un bonito acompañamiento hasta donde tú sientas que estás haciendo el bien. Acuérdate que no tenemos la obligación de sanar, pero sí tenemos la obligación de no enfermar con nuestro desconocimiento y nuestros prejuicios. ¿Vale? Si no hay más preguntas, entonces por hoy vamos a dejarlo aquí por hoy.